Buenos días, en la actividad inicial de reconocimiento del curso de algoritmos, mi nombre es Wilmer Nemesio Serrano Arias, pertenezco al CECA de Cúcuta. En mis tiempos libres practico ciclismo y siempre me ha gustado todo lo relacionado con la informática y demás derivaciones. Bueno, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos necesarios para llevar a cabo una tarea específica, como la solución de un problema. Los algoritmos son independientes tanto del lenguaje de programación en que se expresan como de la computadora que los ejecuta. En la parte de abajo podemos ver una figura de un algoritmo que está representado en un diagrama de flujo. Ese tendrá un inicio, cumplirá una condición, ya sea verdadera o falsa. Después, si es verdadera, realizará un proceso o si es falsa, hará otro proceso alternativo. Todo con el fin de llegar a un fin y resolver ese problema. ¿Qué es un diagrama de flujo? Es un diagrama que describe un proceso, sistema o algoritmo informático. Se usa ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Abajo tenemos una pequeña tabla donde se muestran los símbolos, su función, que se utilizan en los diagramas de flujo. En la primera parte tenemos en los símbolos un terminal, una entrada, una salida, un proceso, una salida o impresa, una salida a pantalla, un teclado, una decisión, unos conectores y unas flechas de flujo. ¿Qué es un pseudocódigo? Es un lenguaje simplificado entre el programador y la máquina, hecho por el programador en su propio idioma para describir un algoritmo y poder comprender, mejorar la estructura de dicho programa, donde el lenguaje simplificado no puede ser compilado, ejecutado ni corrido por la máquina, siendo una herramienta que se encuentra previa al lenguaje formal de la programación. Puede ser liberado como un algoritmo o como un programa de alto nivel porque usan nuestro mismo lenguaje, un lenguaje natural, para escribir las diferentes eh, derivaciones del problema y así llegar a la solución. Bueno, tenemos unas diferencias entre algoritmo, diagrama de flujo y pseudocódigo. Bueno, entre algoritmos pueden aplicarse a cualquier operación matemática, son de carácter general, es elaborado en tres representaciones diferentes. En diagramas de flujo, una representación gráfica que sigue los pasos del algoritmo, abarca mucho espacio y su construcción es laboriosa. Su codificación es más compleja. El pseudocódigo utiliza un lenguaje natural con palabras reservadas y exigencias de indentación. Es más versátil para su modificación y elaboración por ser muy parecido al lenguaje de programación. Es fácil de modificar y convertir en código. Entre ellos hay similitudes. Ellos tienen un principio y un fin. Siguen una serie de pasos para resolver un problema. Poseen una entrada, un proceso y salida. Dividen los problemas en módulos más pequeños para así llegar a resolverlos. Las fases para resolver un problema en programación tenemos 5 fases. La primera es análisis previo al problema. En esta etapa se debe definir y tener claro lo que el programa tiene que hacer junto con las tareas que debe realizar para llevar a cabo una solución. En esta fase se mirarán los diferentes puntos y qué es lo que se quiere hacer con ese programa, qué busca solucionar este tipo de programa. En la segunda fase tenemos el diseño de algoritmo. En esta fase se define cómo se va a elaborar el programa. Bueno, en esta fase ya vamos a recurrir a utilizar los diferentes pasos, a utilizar el pseudocódigo, utilizar los diagramas de flujo para construir el paso a paso de cómo se va a codificar ese programa. Después tenemos la configuración, el tercer paso tenemos la configuración del entorno y el desarrollo y codificación. En esta etapa se consiste en transcribir y adaptar el algoritmo al lenguaje de programación que se tendrá que adaptar a todos los pasos diseñados en el algoritmo con sentencias sintaxis propias del lenguaje. Bueno, en esta etapa ya, después de tener elaborado los diferentes pasos, lo convertimos al lenguaje de programación que vayamos a utilizar, ya sea Java, JavaScript, Python.
lo pasamos a esos tipos de lenguaje, siguiendo siempre la síntesis del lenguaje. Bueno, entonces tenemos la cuarta fase, que es la compilación y pruebas. En esta fase de compilación permitirá detectar los errores de tiempo de compilación, ejecución y lógicos. En esa fase ya pasamos a hacer nuestras pruebas al programa, solucionando o encontrando los diferentes errores que dé en su ejecución, ya sea de compilación o sintaxis o algún otro problema que surja, o que algunos botones no funcionan o algún problema técnico que surja ahí. Después tenemos, en la quinta fase, tenemos la documentación y mantenimiento. Se debe tener una documentación de todos los pasos hasta llegar a la solución del problema. Bueno, al realizar todos esos pasos, los 4 primeros pasos, se debe ir documentando de qué se va a hacer en cada paso, para cuando surja otro nuevo problema con ese mismo programa, poder solucionarlo con él mismo, adaptándolo o haciéndole un mantenimiento para que él se ajuste a los nuevos problemas que vayan surgiendo. Bueno, entre el algoritmo en la programación. Bueno, la importancia de un algoritmo es que brinda una serie de pasos lógicos en la resolución de un problema. Al aplicar a la programación, esto nos ayuda a codificar con mayor facilidad y que el computador también ejecute los pasos del algoritmo. Bueno, en pocas palabras, el algoritmo es la secuencia de pasos que va a seguir el computador a la hora de ejecutar el programa o de dar solución a una serie de problemas matemáticos. Eso sería lo que es el algoritmo. Las referencias, y muchas gracias por su atención.